Muy buenos días, amigos que nos reciben en sus hogares cada domingo. La disculpa, el domingo pasado no estuvo presente aquí con ustedes. Y es que se le había pedido al padre José Pastor acompañar en el último momento de la partida hacia el Señor a nuestro querido amigo y hermano Atuey Decán Jiménez. Tuvimos la oportunidad, el Señor nos lo permitió, desde unos 8 días antes de morir, de estar con él, y en un conversatorio que tuvieron Monseñor Rivas y él, al final, cuando ya nos íbamos, a los 5 minutos, Monseñor Rivas nos hizo un comentario generalizado al Padre Soto, al Rubio, su chofer, y a mí, que la verdad que le sorprendió la tranquilidad con la que Atuey Decán recibía su visita y sobre todo esa entrega donde dejaba todo y se iba a la presencia del Señor. Así comienza nuestro programa hoy, en pocos minutos, con la seguridad de que vamos a escuchar esta canción y que el Padre inmediatamente le dé lectura al Evangelio. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y continuamos con nuestro programa, como cada domingo, proclamando el Evangelio del día de hoy. Evangelio según San Lucas, lo que cuesta seguir a Jesús. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla. ¿Por qué si pone los cimientos y después no puede acabar la obra?
todos los que vean se burlarán de él, diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien, podrá con sus 10,000 hombres hacer frente a otro que viene contra él contra 20,000 hombres. Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para así llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios, como todos los domingos, nos presenta una riqueza muy profunda. Y es fundamental, si ustedes tienen la oportunidad en sus casas, de tomar las 3 lecturas que nos ofrece hoy en la liturgia. Sería muy interesante. Y en mi comentario me voy a referir a estas 3 lecturas. A mí me gusta que cuando quiero hacer un comentario en la homilía, en la comunidad cristiana, buscar la manera de resumir el texto en una expresión o en una palabra, un adjetivo. Y la palabra que a mí se me ocurre hoy y que sugiere la palabra de Dios como resumen de las lecturas es la palabra sabiduría. Vamos ahora entonces a profundizar sobre este concepto y cómo nosotros podemos entonces dirigir nuestras vidas de acuerdo a la sabiduría de Dios. Para ser cristiano no es suficiente estar inscrito en el registro parroquial. Para ser cristiano tampoco es suficiente pertenecer o haber nacido en un país predominantemente católico. Tener, por ejemplo, parientes religiosos o sacerdotes. O también ir a misa todos los domingos. No es suficiente. Se necesita algo más. Y la palabra de Dios hoy nos invita a profundizar. Cuando nos quedamos en estas cosas, caemos entonces en el opuesto, en vivir comportamientos que no son acordes a la palabra de Dios y a los valores del reino. Se es cristiano entonces cuando se adecúa la propia vida a la vida de Cristo. Para ello es fundamental entonces una palabra importante, la conversión. Hemos de convertirnos a Dios cada día. Y la conversión es una tarea diaria. Esto implica entonces poner a Cristo en el centro de la propia vida, en el centro como clave de interpretación de los valores y de los criterios y principios personales. Y esto es trabajo de toda la vida. El Evangelio en los últimos domingos nos ha invitado a hacer elecciones comprometedoras, poner el reino de Dios en el centro, optar por Jesús. Hay que entonces testimoniar la alteridad de Dios. Cuando yo soy capaz de vivir y poner a Jesús en el centro de mi vida, entonces yo podré reconocer la alteridad de Dios para entonces yo proyectarme, ser lo que debo ser, un cristiano. En la carta a Filemón de la liturgia de este día, este hombre le manda, más bien tiene un esclavo que se llama Onésimo. Onésimo se fuga y se auxilia con Pablo. Las consecuencias de la fuga de un esclavo en aquel momento era muy clara, era la muerte. Pablo entonces, que es un hombre que huele a oveja, para decirlo con una palabra del Santo Padre, el Papa Francisco, que es un pastor, acoge a este hombre, lo catequiza, lo asume como un hermano en la fe, como un hijo de Dios. Esto entonces sí es ser cristiano, no simplemente tener el nombre escrito en el registro parroquial.
esto es ser cristiano, esto es ser pastor. Y esto podemos hacerlo todos en nuestras casas, yo pienso, esta situación. Ninguna sabiduría humana es capaz de asumir y descubrir el verdadero sentido de las cosas. Tenemos que auxiliarnos de la sabiduría de Dios que nos viene a través del Espíritu. No podemos tener el sentido de las cosas ni a través de lo económico, de lo afectivo. Nada de esas cosas pueden estar sobre el Señor. Cuando ponemos las cosas sobre el Señor, entonces perdemos el norte. De hecho, ninguna sabiduría humana es capaz de darle el verdadero sentido que tienen las cosas y mucho menos comprender a Dios. Por ello necesitamos de la sabiduría divina. Jesús entonces es la sabiduría encarnada. En la medida que nosotros vivimos la prudencia, la integridad humana, estamos entonces viviendo y tenemos el terreno preparado para entonces vivir lo que se llama esa sabiduría divina. Estamos abiertos. La ciencia se caracteriza por el límite. Y aquí hago una comparación entre ciencia y sabiduría. Normalmente la ciencia tiene límites. Un límite que se supera continuamente. Aquellos que los científicos descubrieron en el pasado, ya quizás está superado hoy. Pero también lo que hoy tenemos será superado en el futuro. La ciencia tiene sus límites, es limitada. Por eso entonces el hombre en el presente tiene muy clara, o debe tener muy claro esto, que no debo encerrarme simplemente en los conceptos científicos, debo estar abierto, porque la ciencia tiene sus límites. La sabiduría solo tiene el límite que le pone nuestra inteligencia, y aquí hay una gran diferencia entre ciencia y sabiduría. El único límite de la sabiduría es nuestra inteligencia limitada. Como la sabiduría es un don de Dios, no está subyugada al tiempo, pero sí la ciencia. La ciencia es esfuerzo humano, la sabiduría es don de Dios. Hemos entonces de aspirar al don de Dios que es la sabiduría. La ciencia generalmente engríe, exalta a quien la posee. La sabiduría, sin embargo, hace humilde y agradecido. Qué ejemplo maravilloso tenemos en Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, una mujer que vivió de acuerdo a la sabiduría de Dios, la humildad, agradecida. Qué maravilloso eso. Esos son los frutos de vivir la sabiduría y no quedarnos simplemente en la ciencia. La ciencia se acaba con el hombre y la sabiduría es eterna como lo es Jesús, como lo es el Señor. El seguimiento de Jesús no radica en la ciencia, sino en la sabiduría de la fe que estamos llamados a vivir. Quien se deja guiar por la sabiduría de la fe es capaz entonces también de renunciar a haberes, a riquezas, a todo poder para seguir a Jesús. Pablo se deja guiar por la sabiduría de Dios y por eso entonces acepta a Onésimo como un hermano, como un amigo, como un hijo de Dios. La doctrina cristiana entonces nos enseña a decir ciencia y sabiduría divorciadas. No, juntas. Razón y fe deben ir juntas porque entonces nos van a orientar en el camino justo. No queremos establecer caminos paralelos. La ciencia y la sabiduría deben ir juntas entonces para optar por el camino seguro, el equilibrio de las cosas. Yo quisiera concluir con esto, porque yo pienso que cuando nos dejamos solamente guiar por la ciencia o los caprichos humanos y no por la sabiduría también, podíamos caer en lo que se han llamado los 7 pecados de la humanidad, que algunos le dan como autoría a Madre Teresa de Calcuta, a Gandhi, no sé quién, pero me parece una cosa interesante que puede iluminar.
La riqueza sin trabajo. Qué terrible. La riqueza sin trabajo básicamente es robar. El placer sin responsabilidad. El conocimiento sin carácter. El negocio sin ética. La ciencia sin humildad. La religión sin sacrificio. La política sin principios. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres sabios de la sabiduría de Dios, pero también aliados de la ciencia para iluminarla, acompañarla y llegar a los mejores derroteros. Así es. Entre usted, para mí, hacía la prédica, me venía a mi mente el gran samaritano. Es fácil seguir a Jesús, pero es difícil seguir a Jesús. Aquel hombre que ha sido golpeado, tirado en la calle, en un camino, por unos delincuentes, y llega un levita, un hombre de la ley, lo mira, lo observa, hombre de la ley, y no se interesa y sigue de largo. Llega un sacerdote, lo mira, lo ve, le da la vuelta y sigue de largo. Y aquel samaritano llega, lo ve, lo limpia, lo monta en su mula y lo lleva donde un posadero y le entrega dinero suficiente. Entonces ese no se preocupa si la mujer lo está esperando, si el negocio es bueno, si el negocio es malo. Se preocupa y se ocupa de la cosa del Señor. Y la otra reflexión que me llega, aquel hombre que había cumplido todos los mandamientos, todo, ya lo tenía todo cumplido. Y Jesús le dice, bueno, ya que tú lo has cumplido todo, vende todo lo que tienes y sígueme. Ahí la diferencia con Pablo, con Pedro, mi amigo Pedro, que Pedro se olvidó del que era el más fuerte, del que era el que más pescado sacaba, inmediatamente lo siguió. Entonces, seguir a Jesús implica sacrificio, implica amor, implica desinterés, implica amar al prójimo. Así mismo, y tú sabes que este evangelio a mí siempre me ha dado miedo, Padre, porque cuando dicen déjalo todo, familia, hijo, uno que siempre es tan apegado a las cosas mundanas o a las cosas que tenemos realmente. Siempre tuve mucho temor cuando leí este pasaje, hasta que he ido entendiendo en mi caminar que realmente lo que el Señor nos pide de una manera o de otra es un compromiso a seguirle. Ese compromiso conlleva un cambio de vida, un cambio de estilo de vida. Y en todo ese proceso que nos lleva el caminar junto a Jesús, en seguir sus pasos, es decir, ser como Él es, que es nuestro anhelo, ser como Jesús. Lo que el Señor nos pide más bien es que tengamos un compromiso frente a Él, un cambio de vida. Y en ese compromiso no es más que una decisión de nosotros de cambiar nuestra forma de ser, de sentir, de pensar, frente a las cosas que nos ofrece el mundo y las cosas cotidianas que tenemos. En ese cambio de vida lo que el Señor nos pide más bien es un desapego a lo que tenemos. Y en ese desapego frente a nuestra familia, a nuestros hijos, a las cosas del mundo, es ponerlo a Él en primer lugar, el número uno, y en ese mismo desapego nos va dando una libertad que nos hace ser como Él es.
Esa libertad nos va llevando a una justicia social, esa libertad nos va llevando a una libertad interior que solo Él da, a una paz que proviene de Él, en ese transitar de compromiso frente a lo que el Señor nos pide, que es ponerlo a Él en primer lugar. Nosotros queremos pedirle en esta mañana que nos dé la gracia de ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas, para así poder saborear esa paz, ese amor que conlleva frente a todos nuestros familiares y seres queridos, la fortaleza que Él nos da y la sabiduría, como decía el Padre, de estar junto a Él. Así que con esto yo creo que terminamos el Evangelio. Señor, no soy nada porque me has llamado. Tú has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre, soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón, me has querido. El Banco Popular, a tu lado siempre, presenta los minutos de Monseñor, que tenemos el privilegio de que ahora lo comenta el Padre José Pastor junto a nosotros. Por supuesto, es un honor, ¿verdad?, representar a Monseñor en este lugar. Y quiero también compartir estos minutos de Monseñor también con Martín, que él también pueda intervenir. Y quisiera referirme en estos minutos al acontecimiento mundial que sucedió en Roma hace algunas horas, que fue la canonización de una santa, de una mujer que a mí me... Hay 3 santos que a mí me estremecen. Por supuesto, no puedo dejar a mi San Juan Bosco, ¿verdad? El otro santo es San Francisco de Asís. Y el otro santa, la santa es Santa Teresa de Calcuta. ¿Qué me mueve a mí de estos 2 santos? ¿Qué me mueve a mí? La primera cosa que me mueve a mí de estos santos es su sabiduría, lo que hemos dicho. Distinguen o van a la par sabiduría y ciencia. La primera cosa es la radicalidad de estos hombres. De Madre Teresa, una mujer radical, totalmente. La persistencia de esta mujer para poder primero pedir permiso a Pío XII de irse de su congregación para dedicarse a la misión que ella sentía que el Señor le estaba pidiendo. Se le concedió el permiso, se fue a la India, a Calcuta, se hizo indiana y comenzó a trabajar en Calcuta con los más pobres, hasta el punto de que fue llamada esta mujer la Santa de las Alcantarillas. ¿Qué cosa esto? La Santa de las Alcantarillas. El Papa hoy la ha definido como la mujer que luchó contra el aborto, que ama la vida, que recogía a los niños en las calles de Calcuta para darle vida, para darle dignidad. No fue suficiente eso. Estos hombres, esta mujer, por ejemplo, se hace acompañar por un grupo, las Hijas de la Caridad. Entonces,
están esparcidas por todo el mundo. Ellas son más o menos 3.000 en este momento, distribuidas en 100 países del mundo. ¿Para qué? Para apoyar la vida, para defender la vida y dar dignidad al ser humano. El otro elemento importante, la que constituyen ese grupo, se hacen acompañar siempre una mujer que luchó para hacer un discernimiento. Le costó mucho que reconocieran su congregación, pero al final Pablo VI dijo, sí, esto es una cosa de Dios, acepta su congregación, ¿verdad? Y vemos ya todo el proceso, como el Papa Paulo II la beatifica, y ya tenemos hoy entonces al Papa Francisco que la canoniza, nos dice a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad, esta mujer es digna de imitación por los valores que ha seguido. Una mujer que hay que seguir, porque es una mujer que entendió, que hizo la alianza sabia de la ciencia, y dicho sea de paso, de la sabiduría de Dios. Yo pienso que tenemos entonces, la iglesia nos ofrece una cosa maravillosa. La otra cosa es que tenemos en nuestro país, que debemos de traer, ¿verdad? Quizá Martín quiere conversar un poquito sobre esto, el acontecimiento de nuestro arzobispo, ¿verdad? No sé si te parece bien o quisiera acotar algunas ideas en torno a Madre Teresa. Bueno, las dos cosas son para nosotros trascendentales, Exacto. porque cuando se habla del arzobispo, pensamos de una vez en Nicolás, porque tenía 35 años. Sí. Y cada quien va a tener su estilo de trabajo. Fíjate, antes de la Madre Teresa, habían otros trabajadores. Y cada quien tiene un estilo de trabajo al que el Señor nos llama. En el caso de ustedes, los salesianos, tienen ese don. En el caso de los diocesanos, tienen ese otro. Entonces, ¿qué es lo que sí nos llamó poderosamente la atención? Que mucha gente no sabía cómo era la elección de un arzobispo. Aunque habíamos escrito algo de eso, la gente cree que la elección de los obispos y los arzobispos son como si fuera una elección de un político, de un empresario. Y eso no es así. Eso está por el Espíritu Santo. Y parece que llega en un momento donde las vocaciones sacerdotales necesitaban de un pastor que le estimulara a eso. El trabajo del cardenal, que todavía está fuerte y seguirá siendo cardenal por muchos años, mientras Dios le dé salud, es un título que no es el jefe de la iglesia, porque la gente cree que cuando habla, por ejemplo, el obispo de Puerto Plata, o habla el de Higüey, o habla el de San Pedro, está hablando la iglesia, y la iglesia solamente habla cuando habla la conferencia del Episcopado Dominicano. Sin embargo, estamos de fiesta, y esa fiesta mayor, con la Madre Teresa, aquella mujer que siempre hay que buscar el periquito, padre, a la cosa. Así. En una ocasión le dicen a ella que lo que ella está haciendo es como sacarle una gota de agua al mar con el hambre y la miseria. Y ella, con aquella cara santulara, pero con firmeza, le dice sí. Y como sacar una gota de agua, pero a partir de este momento el mar jamás será igual. Entonces, la cosa divina, la cosa del Señor, tenemos ahora mismo una tragedia con una monja que acaban de matar en Haití, conduciendo un vehículo, y le meten 2 balazos. Esta mujer que tenía más de 15 años, una española que pudo haber estado en su país y no prefirió vivir en Haití con los pobres, con los enfermos, con los hambrientos, de manera que el Señor nos manda siempre a nosotros una línea llena de ternura para seguirlo. Entonces, el seguirlo, tenemos muchos sacerdotes, usted es el caso de uno de ellos,
pudo haber sido un gran médico, un gran abogado y está ganando muchísimo dinero, pero la riqueza espiritual lo llena más y nos llena a nosotros del amor que recibimos a través de los sacerdotes, que en su gran mayoría son gente dedicada al servicio del Señor. Dejan su familia, dejan todo, dejan los amigos para irse a veces a lugares inhóspitos donde pasan toda clase de tragedias y sin embargo se mantienen dentro de la fe. Y esos son los signos de la Madre Teresa, que cuando estuvo aquí en el país, quiero hacer una anécdota, había un problema muy serio con la seguridad de ella, porque cuando fueron al hotel y estaban revisando la habitación, la encargada de la ama de llave va y les reporta a seguridad que qué pasó con la Madre Teresa, que parece que no durmió allá, porque la habitación estaba intacta. Ella durmió en el piso, ella no utilizó la cama. De manera que esa cercanía de ella con el Señor le permitía a ella dormir en un colchón fuerte, grande y hermoso. El comentario de Atuey, me gustaría que sea usted que lo haga, porque a usted se le solicitó que fuera a darle la despedida, y que sea usted que lo haga. Sí, una de las características que yo, desde mi niñez y adolescencia, juventud, descubrí en Atuey es su coherencia. Era un político que por ser coherente, quizás no escaló los puestos que otros políticos de nuestro país escalaron. Pero este hombre, junto a Francisco Peña Gómez, fueron dos hombres que, según mi humilde parecer, no soy político, simplemente soy un sacerdote que admiro los valores y los grandes hombres de nuestra patria. Fueron dos hombres, como hay otros también, ¿verdad?, que nos legaron un patrimonio de seriedad e integridad moral también, de lucha, de reivindicaciones, que hemos de imitar, yo siento. Cuando fui al funeral de Atuey, me encantó que me invitaran a celebrar la Eucaristía, porque había un ambiente de tanto respeto y de tanta altura que yo nunca había visto en un lugar como aquel, que siempre hay mucho barullo, sin embargo había silencio. Cuando yo hablaba, sentía que me escuchaban. E incluso habían personas no creyentes allí, sin embargo, lo hacían con respeto porque estaban despidiendo al amigo, al hermano, al patriota, al dominicano. Yo pienso que en el futuro se podrá descubrir la profundidad de la personalidad y del político que fue Atuey para nuestro país. Sí. Bueno, pues nos juntaremos, amigo Atuey, cuando Dios lo disponga. Mire, nosotros tenemos una responsabilidad social que tiene la iglesia, como laico, ustedes como sacerdotes, no solamente de predicar el evangelio, porque hay que predicar, pero dice el obispo, Monseñor Fabio Manuel Torribas, santo, que hay que también comer y hay que tener un techo, y es una obligación de la iglesia trabajar con eso. Nosotros tuvimos al licenciado José de Paul, que es el presidente de Titúlate, pero habíamos acordado que en la medida que se fuera trabajando, dar los avances que se van haciendo en ese proyecto hermoso que junto a la red de los abogados católicos, que le da soporte, ellos lo hacen de manera callada, si bien es un negocio, porque imagínese usted titular a 5,000 y pico de personas, donde hay desde 33 metros, 40 metros, hasta 300 metros, eso cuesta lo mismo, ese procedimiento. Y es un procedimiento que lo han hecho
serio que le estamos dando seguimiento y que en los próximos días ya con el nuevo arzobispo se hará un acuerdo formal. Tenemos aquí la ingeniera Inés Gómez, quien es la directora de operaciones y podrá hablar de cómo van continuando los trabajos y cómo la gente se va integrando a tener su verdadera entidad. Muy bien. Bien, muy buenos días, amigos televidentes, y muy buenos días, y gracias a esta tribuna que nos acoge en esta mañana preciosa, donde queremos nosotros primero acogernos a esas palabras hermosas que nos reflexionó el Padre de la sabiduría como el don de Dios, de la mano con la ciencia. Efectivamente, nosotros creemos que sin la dirección de Dios en este proyecto, nosotros no hubiéramos llegado al nivel que hoy estamos. Pues, como bien decía el licenciado Martín, nosotros tenemos ya en mano más de 4.000 títulos de propiedad para igual cantidad de dueños de mejora del sector Los Tres Brazos. Nuestro propósito más emblemático, la más elevado propósito nuestro es dignificar a la familia dominicana. Y como bien dijo él, no solamente es dignificar, es lo primero, es la esencia. Decirle a una persona que era ocupante y que alguien por ahí podía decirle que era invasor, hoy poder sustentar un título de propiedad que a su familia completa le va a dar una legitimidad y una garantía. Pero paralelo a eso, en la misma pista, diría yo, corre también esa herramienta financiera que podrá ser sujeto de crédito a esa familia y proveerle una posibilidad de una mejor calidad de vida. Y ahí es cuando queremos hacer énfasis, que la gente conozca qué es un título de propiedad y que esa herramienta que hoy estamos poniendo en sus manos les va a hacer crecer, les va a hacer mejores dominicanos, porque por demás también van a estar con lo que es la ley que todos debemos estar correcto y que los cristianos primeramente estamos llamados a hacer. Ingeniera, por la situación social que hay, se da el caso de que hay familias enteras que están ocupando la propiedad, que son ya, ustedes la han titulado, pero padres no tienen acta de nacimiento ninguno. Entonces, sí, se va a comenzar a trabajar en ese proceso. Ni tiene el papá, ni tiene la mamá, ni tiene el abuelo, ni tienen los hijos. Entonces, este es un trabajo que es un poco, no tedioso, sino lleno de amor, porque para usted poder llegar, primero tiene que comenzar a resolver eso y continuar con lo otro. ¿Está recibiendo apoyo de la iglesia o de las iglesias? Sí, gracias a Dios, nosotros que primeramente decimos que este es un proyecto que está bendecido, nos dice nuestro mentor económico, y nosotros lo creemos firmemente. Hemos tenido un apoyo de las iglesias en general, de los cristianos, incluyendo a los hermanos separados, como llamamos, porque allí hay una gran esencia cristiana. Creo que tal vez por eso tan próspero sector y tan organizado es porque prima el temor a Dios, y eso es una cosa importante. Yo me alegro que todas las iglesias hermanas, ¿verdad?, que están presentes en el territorio nacional se hayan sumado a ese lindo proyecto. ¿Cómo ustedes han visto digamos, la reacción a nivel estatal? ¿Ha habido algún apoyo? ¿Se han allanado los caminos? ¿Se le dan facilidades para que ustedes puedan hacer su trabajo? Porque también he entendido que eso es un trabajo
que lleva mucha burocracia, muchos movimientos, muchas cosas. Entonces el gobierno está apoyándole, le está también abriendo puertas para que ustedes puedan hacer su trabajo. Bueno, padre, es una oportunidad magnífica y nosotros queremos en este momento, a propósito de esa palabra tan bella que dijo la Madre Teresa de Calcuta, que el mar ya no será igual. Nosotros estamos precisamente en este momento pidiendo al gobierno que nos deje apoyarlo a él. Este proyecto que comenzó antes del primer periodo de gobierno del presidente Danilo Medina, y cuando él vino con la política del plan de titulación, viendo esto como una herramienta poderosa para fortalecer la economía nacional y terminar con la pobreza, ¿por qué no? Porque hay mucha más gente que cree que es más pobre económicamente de lo que es, porque tienen grandes capitales enterrados, millones de pesos, millonarios son, doctor, seguramente que sí, porque cuando hacen una evaluación a esa mejora que tienen dentro de ese terreno, cuesta millones de pesos. Entonces ni ellos conocen que tienen esa realidad. Y justo qué oportuno, y le doy gracias a Dios que nos permite en esta mañana oficialmente pedir al gobierno central que nos conozca más, que sepa que nosotros saludamos ese plan de titulación desde el gobierno, que como repito, nosotros comenzamos un poquito antes. Nosotros comenzamos en el 2009 a gestar este proyecto, a levantar, a hacer el levantamiento social, socioeconómico de toda la zona, para llevar a un precio asequible lo que fuera la legitimación de los solares de aquellos comunitarios y ese sector próspero. Así que es oportuno, Ingeniera, pedir esa gota de arena, que nos deje aportar ese grano de arena en este gran sí, compromiso. ingeniera, lo que los televidentes deben saber es que el que se le titula tiene la posibilidad de tener un crédito Cierto. a largo tiempo, porque una persona pobre que de un momento a otro, bueno, tú me diste mi título, pero entonces ahora yo tengo que buscar $500,000 de pesos, 300,000 pesos, o sea, si hay bancos, y de hecho tengo entendido que sí, que están dispuestos a darle un financiamiento con condiciones blandas a la familia. Sí, cómo no. Si ya en un año, un poquito más de un año que tienen los títulos, varias personas tienen título en sus manos, ya nosotros hemos visto cómo hay el desarrollo de esas personas que han podido obtener un financiamiento con su inmueble, que realmente es un inmueble ya creado y titulado, porque en ese momento, cuando nosotros le damos a la persona un título de propiedad, efectivamente hay varios, la Banca Nacional está financiando ese proyecto a todo dar. Tenemos ahí ya grandes negocios que han comenzado con el tema de financiamiento, fortaleciendo sus negocios. Y por ejemplo, una propiedad que vale 20,000, que vale 150,000 pesos, ¿con cuánto pueden ellos accesar a tener? Increíblemente, hay gente que ha obtenido su título pagando menos de 1,000 pesos mensuales, 2,000 pesos mensuales. Allá ninguna persona que quiera realmente regularizar su situación de legitimar se va sin hacerlo. Nosotros creemos que es una gran oportunidad, dice nuestro abogado, venga a buscar su título a veces menos que gratis. ¿Por qué? Porque el proceso de un deslinde de propiedad anda muy por encima de los 100, 125, hasta 300,000 pesos. Y nosotros tenemos más de 1,500 títulos de propiedad que son por debajo de los 100,000 pesos. Bueno, ingeniera, como
habrá una integración y un segmento, vamos a hablar con el padre, semanalmente de cómo va el progreso y cómo la gente se va integrando, porque van a trabajar también con los alcarrizos, con Yamasá, bueno, de todas maneras, no sé si usted sabía que este programa es de pocos minutos. Muchas gracias. Entonces, el programa ya llega a su fin y lo vamos a terminar siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo, pero jamás podíamos despedirlo sin recibir la bendición de nuestro querido y amado sacerdote. Antes de concluir, quisiera recordarle que la santidad tiene un impacto social inigualable. Madre Teresa, el ejemplo maravilloso. Que el Señor esté con ustedes. Con su Con su espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Mira la tierra, veo una multitud que va caminando. Mirando el cielo, veo una multitud que va caminando. Con ese movimiento la gente no sabe a dónde va. Y que quiere decirte el camino cierto es el Señor. ¿Cómo dice?